La relación de los habitantes de la antigua Mesopotamia con la naturaleza dio lugar a sus concepciones sobre un mundo rodeado de dioses, pues los mesopotámicos fueron incesantes observadores de la fuerza generadora de la tierra, el movimiento de los astros y el nacimiento y destrucción de todo lo vivo, observando y sintiendo en sí mismos los efectos benefactores y destructores de la naturaleza. Todo esto influyó notablemente en el origen de sus concepciones religiosas, aunque es importante mencionar que los mesopotámicos no definieron en ninguna parte el concepto de religión o religiosidad. Es por eso que al hablar de la religión en Mesopotamia se debe deducirla o suponerla, tomando como fuentes principales los escritos en los que los devotos expresaban de manera más clara sus emociones frente a los objetos sobrenaturales, a través de las oraciones, los cantos de alabanza y celebración a los dioses. La divinidad en Mesopotamia, bajo sus diferentes representaciones personalizadas, se presentaba como algo grandioso, inaccesible para el humano, dominador y sobre todo temible. ¿Pero por qué temible? De entrada, lo divino daba miedo y paralizaba, pues los dioses y demás entidades pertenecían a ese mundo sobrenatural, desconocido y terrorífico para ellos. Un aspecto importante es que la divinidad no era nunca un objeto de una búsqueda ansiosa y entusiasta, como se decía a veces. Era algo que estaba más bien motivado por la necesidad de protección y de ayuda. En pocas palabras, lo divino en Mesopotamia no era un bien deseable, una presencia que sedujera el corazón de la sociedad. Algo muy importante que hay que saber de la religión en Mesopotamia es que no tenía nada, absolutamente nada de mística. Los dioses eran autoridades supremas, a la que los humanos se veían subordinados, a su servicio y humildemente dependían de ellos. Los dioses y diosas eran los patronos y patronas, lejanos, altaneros, señoras y señores, y soberanos, pero de ningún modo amigos. Había que someterse a ellos, y se les temía, pero no se les amaba. No existía esa idea de amar a un dios. Por lo demás, ningún documento hasta ahora revela tampoco la aprehensión de una presencia de la divinidad interior al hombre. Es decir, los dioses residían en el cielo, la tierra, por debajo de la tierra, en sus templos, en sus estatuas, pero jamás en el corazón o en el espíritu de las personas, como en otras religiones. Otro dato importante es que en Mesopotamia se practicaba el enoteísmo. ¿Y qué es o qué significa? El enoteísmo, a diferencia del monoteísmo, que es la creencia en una sola divinidad, aceptaba la pluralidad de los dioses, o sea, aceptaba el politeísmo. Lo que pasa es que los que practicaban el enoteísmo solo se enfocaban en una sola divinidad, pero aceptaban que existían otros dioses. Es por eso que en algunas ciudades de Mesopotamia se rendía culto y se celebraba especialmente a una divinidad principal. Acerquémonos al panteón mesopotámico. Llamamos panteón actualmente a esta comunidad imaginaria de dioses y diosas, o como se les decía Dingir o Ilu en sumerio y acadio, concepto religioso fundamental que respondía a una clase de seres. Y es que en el pensamiento de los mesopotamios, el universo se redoblaba con otro universo paralelo de personalidades sobrenaturales, cuyo nombre estaba determinado por su papel en este universo. Pues An era el cielo y el dios que preside el cielo, Utu o Shamash, el sol y dios del sol, y Nana, famosa diosa del amor libre, señora del cielo y a la que los acadios confirieron el nombre de Ishtar para designarle como lo divino femenino. También estaba Ashnan, que representaba los cereales y la diosa que se ocupaba de ellos, Misharu, que representaba la justicia y se encargaba de ella, Enlil, dios de la tierra, y Enki, dios del agua y la sabiduría. Se hablaba de dos grandes grupos de dioses. Primero, los Anunnaki, dioses del cielo y la tierra, e Igigi, dioses del inframundo. Dentro de estos últimos se encontraba principalmente Nirgal o Nergal, dios de las enfermedades y la guerra. Este tenía por esposa a Ereshkigal, lo que supone también en este terreno un vestigio del primitivo matriarcado. Algunos cientos de divinidades, en su mayoría de origen sumerio, forman un conjunto más o menos confuso y desordenado. Ya veremos por qué.
El interés de los pensadores religiosos fue hacer de esta multitud de dioses un sistema, organizándolo e introduciendo un orden racional, debidamente jerarquizado. Para esto, crearon distintos catálogos, por así decirlo, de divinidades. En una de las listas más antiguas, del año 2600 a.C., podemos observar el orden de importancia de las divinidades. An o Anu se encuentra como el principal, pues es el jefe de la dinastía divina. Después, Enlil, su hijo y soberano de los dioses. Después, tenemos a la gran diosa Inanna, para representar el lado femenino. Después al sabio Enki, y por último, a Nana, el dios sumerio de la luna, y Utu o Shamash, dios del sol. Así pues, desde muy pronto se comenzó a introducir un cierto orden en la multitud de los dioses, repartidos en grupos de divinidades importantes y menos importantes, pero todos estos vinculados a una divinidad principal. A partir del segundo cuarto del tercer milenio, cada ciudad o ciudad-estado tenía por jefe a una de las grandes divinidades del panteón nacional. Enki en la ciudad de Eridu, Enlil en la ciudad de Nippur, Nana en la gran ciudad de Ur, Utu en Larsa y Marduk, a quien posteriormente en Babilonia se le rendía culto en su famoso santuario llamado el Esagil. ¿Cuál era la imagen de los dioses para los mesopotámicos? Pues bueno, la imagen que tenían de ellos era profundamente antropomorfa, es decir, con base en el modelo humano o apariencia humana. En estatuillas, relieves, etc., los dioses son representados con el modelo humano. Sin hacer diferencias, estaban convencidos de que los dioses tenían un cuerpo verdadero como el de nosotros, pero claro, mejorado, no tan defectuoso como el de nosotros. En todas partes se hablaba de sus órganos, sus cabezas, sus ojos, sus bocas, sus manos. Algo que es muy importante mencionar es que los dioses también tenían comportamientos como los humanos. Comían, bebían, se vestían y se adornaban. Tenían el deseo de una vida opulenta y desocupada en fastuosas mansiones y grandes festividades. Los dioses eran bastante humanos, a veces demasiado, que hasta hacían suyas nuestras debilidades y nuestras faltas. Pero, ¿cuál era el origen de estas grandes divinidades, de estos dioses y diosas? Pues si recordamos, en otras culturas y en otros mitos, todos los dioses tienen un origen. ¿Cuál era el de los dioses mesopotámicos? Como todas las preguntas fundamentales, esta se formuló muy pronto en Mesopotamia sin duda, antes de la escritura. Por un lado, existían las largas listas de divinidades, en donde por parejas, o sea, una divinidad femenina y una masculina, se mostraba la descendencia de los dioses. En estas listas también se reflejaba una idea del progreso y la maduración del cosmos, es decir, con el nacimiento y surgimiento de nuevas divinidades, el cosmos y el universo avanza, cambia, se forman nuevas etapas. Algo interesante en este tema es que algunos fragmentos parecen suponer que antes de todos estos dioses y diosas que aparecen en las listas emparejados, existía una divinidad aislada, inmensa, no emparejada y que por sí sola dio vida a la primera pareja de dioses. Se le describe como una entidad que es de naturaleza acuosa o marina, uniforme pero fecunda. A esta divinidad se le conoce como Nammu, la señora de los dioses, la madre que dio nacimiento al universo. Esta mitología genética fue retomada a finales del segundo milenio antes de Cristo, pero ahora contada en un mito y no reflejada en una lista. Este mito era conocido como el poema de la creación o el Enuma Elish. Si no conoces este mito de la creación, aquí abajo en la descripción te dejo el link del video sobre este mito. Ahora veamos cómo es que los antiguos mesopotamios veían al mundo. Los antiguos mesopotámicos no tenían una imagen real de cómo era el mundo y el universo, solo de forma imaginaria y mitológica. Es por eso que si nos acercamos a ver cómo ellos veían el mundo y el universo, nos podría parecer como algo impreciso y contradictorio, pero bueno, así era para ellos. Veían el mundo como un esferoide hueco, cuya parte superior, luminosa, formaba el arriba o el cielo, y su simétrico inferior y oscuro, el abajo o infierno. Estaba cortado en el plano diametral por una especie de isla central, la cual era la Tierra.
Debajo de esta estaba el Apsu, capa de agua dulce, rodeada por el agua salada del mar. Y en los dos extremos, oriental y occidental, imaginaban que había unas altas montañas que sostenían la bóveda celeste. Ahora de que ya hemos hablado un poco sobre la religión en Mesopotamia, la cosmogonía de los mesopotamios y el panteón de ellos, veamos ahora cómo y dónde y quiénes les rendían culto a las divinidades. Se les rendía culto en los templos mayores, en donde se veneraba a los grandes dioses, patronos de las ciudades. Aparte del resto de aglomeración, como un barrio sagrado, las ciudades de los dioses, como se les llamaba, estaban ceñidas por altas y macizas murallas. Cada uno de estos espacios sagrados reunía una cantidad de edificios de diverso tamaño y estructura. Había estos templos en todo Mesopotamia, pero había algunos que eran más importantes que otros. La más espectacular de todas estas moradas de dioses era el Sikurratu o Sigurat, que literalmente en acadio quiere decir la prominente, debido a su forma de torre que podía tener de 3 a 7 pisos de altura, unidos por una escalera o rampa. Una de las más famosas es la del templo de Marduk en Babilonia, inmortalizada en la Biblia en el Génesis, conocida como la Torre de Babel. El rey o monarca debía de cuidar de estos templos, reconstruirlos, construirlos y enriquecerlos. Después estaban los sacerdotes o clase sacerdotal, cuyos miembros se encontraban vinculados a una sola divinidad en su templo. Los sacerdotes y sacerdotisas tenían un estrecho vínculo con la divinidad, pero como en toda clase sacerdotal, esta estaba jerarquizada, o sea, participaban otros personajes para el culto a estas divinidades. Veamos quiénes eran. El más alto de la jerarquía sacerdotal era el Sangu. Después estaba el Kalu, quien recitaba los cantos. Después los Ramku, quienes tenían un papel de purificación. No carece de interés el hecho de que en los templos mesopotamios existieran sacerdotisas junto a los sacerdotes. Normalmente, estas vivían en edificios situados en la cercanía de los templos, que pueden considerarse como una especie de claustros. Sin embargo, había algunas sacerdotisas que podían vivir fuera de estos claustros. También se sabe que podían contraer matrimonio. En Mesopotamia también existían adivinos, ya que el arte de la adivinación era una profesión y la sociedad recurría constantemente a estos expertos para saber cómo actuar en el presente y en el futuro, según sus vaticinios y señales que veían. También existían los famosos exorcistas, pues el exorcismo en Mesopotamia centraba todo el rechazo del mal en responsabilidad del hombre pecador frente a los dioses, en el arrepentimiento de sus pecados, el cual era necesario expresar para que a voluntad de los dioses estas ofensas se borraran y estos terminaran con el castigo infringido a la persona. Es así como el exorcista, con sus distintos métodos, trataba de que los dioses perdonaran y quitaran el castigo de las personas que recurrían a él. Muchas veces el exorcista les recomendaba algunas oraciones, por así decirlo, o algunos versos que recitaran para que los dioses los perdonaran. Sin embargo, gracias a algunos documentos y fragmentos, sabemos que sí tenían una práctica religiosa personal, que consistía en ofrendas, palabras y actitudes piadosas. También mostraban su descontento y su preocupación ante los dioses. La sociedad en Mesopotamia seguía un ciclo de fiestas a lo largo del año. Es así como podemos decir que la población en general sí era devota y era muy activa también dentro del ámbito religioso. Así se conformaba y se vivía la religión en la antigua Mesopotamia. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima y felices fiestas.